Padre, en esta hora ponemos delante de ti este tiempo, te pedimos que tú seas el que nos hable, que tú seas el que nos dirijas, que tú seas el que obre, Señor, y el que hables a través pues de mí, Señor. Yo solamente soy un instrumento tuyo y yo te pido que tú me utilices, Señor. Yo te pido que lo que tú quieras hablar a tu pueblo sea lo que tú hables, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a Romanos 1. Creo que su carta me quedó. ¿La otra? No, porque es esa. Romanos 1. Romanos 1. ¿Ya están? Ya. Romanos 1. 8. Romanos 1:8. ¿Ya? Dice, vamos a leerlo. Dice, ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias ¿a quién? A Dios. ¿Así dicen sus versiones? A mi Dios. ¿A Dios? A Dios mediante Jesús. Ok, esta versión me gustó mucho, es traducción viviente porque dice, le doy gracias a mi Dios. Si se fijan, en el Antiguo Testamento hablaba, el pueblo de Israel hablaba y decía que el Dios de mi padre Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de mis padres, el Dios de, ¿no? Y hace referencia al Dios de, ¿no? Aquí me encantó esta versión porque dice, le doy gracias a mi Dios. ¿Realmente Jesucristo es tu Dios? ¿Realmente en el que crees es tu Dios? Dice, le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Yo creo que este es un anhelo que como congregación tenemos que tener, que se hable de nosotros, ¿no? Que se hable de qué dice, de la fe que tienen en Él, de la fe que tenemos en Él. Anhelemos esto, que nos conozcamos, que tengamos fama por la fe que tenemos en Jesucristo, ¿sí? Y en el 9 dice, Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones, día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. ¿Sí? Tenemos que anhelar, como ahorita que somos una iglesia pequeña, que nuestro anhelo sea el estar en ese amor fraternal los unos con los otros y que podamos ser un testimonio, ¿sí? Un testimonio a la demás gente, a los que nos ven, a nuestras familias, a nuestros vecinos, de en qué Dios creemos. A veces es fácil decir, tenemos que compartir de Cristo, hablar de Cristo, pero si nuestra vida no habla de Dios, si nuestra vida no habla de ese Salvador, pues ¿cómo vamos a hablar? ¿No? Que nuestra vida, nuestro testimonio, lo que hacemos, nuestra forma de comportar, nuestra forma de hablar, hable de ese Dios en el que realmente creímos. ¿Sí? Todo lo que somos tiene que hablar de Él. Todo lo que somos, todo lo que vivimos, todo lo que actuamos tiene que hablar de Él. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, todo tiene que girar en Él. A veces hablamos de que el amor de Cristo, y que el amor de Cristo, ¿no? El amor de Cristo no es cubrir el pecado. Olvídate si tú crees eso. El amor no es solapar el pecado. Al contrario, le estás haciendo daño al que le estás solapando, ¿no? La Biblia, creo que yo no sé por qué, pero cada 8 días les comento, ¿no?
que a Timoteo le decía Pablo, a quien tengas que decirle que está mal, díselo. Dile al que esté en pecado, dile al que esté mal. Eso es amor. El corregir al que esté mal es amor. A veces nos hemos malinterpretado la palabra de Dios y creemos que el disque respetar a la persona en ese sentido, cuando, por ejemplo, como nosotros como padres que tenemos autoridad sobre nuestros hijos y creemos que por respetar su límite o ese desarrollar su toma de decisiones y que cometan o tomen decisiones incorrectas, eso es amor. Si estamos mal, tenemos que aprender qué es el amor en Dios. Y aquí él habla que dice, porque en todas partes del mundo, en el 8 dice, así habla de la fe que tienen en Jesucristo, que nuestra vida sea un testimonio en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, que si decimos, amo a mi hermano, es de que si yo le veo algo que está mal, se lo tengo que decir. Que si yo veo que tiene alguien una necesidad, veo cómo lo apoyo. Que si veo que necesita que ore por él, oro por él. Sí, que eso que nosotros predicamos sea un estandarte en nuestra vida porque lo vivimos. Tenemos que aprender a vivir la palabra. Sí, aprender a vivir lo que dice la palabra, ¿sí? Cuando aquí dice Pablo, le doy gracias a mi Dios, quiere decir que él reconocía que Dios era su Dios y eso solamente lo puede hacer alguien que tiene una relación con él. Porque el pueblo de Israel hablaba de que el Dios de mi padre Abraham, de Isaac y de Jacob, porque ellos mismos decidieron que Dios no les hablara directamente. El que tú digas mi Dios es que tú tienes una relación con Él. Tú vives una relación con Él. ¿Sí? Le doy gracias a mi Dios, con al que yo busco, al que yo oro, en el que busco qué me va a decir a través de su palabra. Yo tengo una relación con Él. Por eso puedo declarar que es mi Dios. Y puedo defender que Él es mi Rey, que Jesucristo es mi Dios. Dice, aquí sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo, compartiendo a la demás gente. Pero ¿cómo vamos a compartirle a los demás? Hablándole de Jesucristo, pero que nuestra vida esté respaldada con lo que estamos hablando. Porque si no nos volvemos fariseos y nos volvemos religiosos. Y a veces podemos saber y citar la palabra de una manera impresionante, pero si tú no vives lo que dice la palabra, te vuelves un fariseo. Lo que decía Jesucristo, ¿no? Eres como ese hipócrita que te levantas y empiezas a orar delante del público para que todos te vean. Pero en tu casa, pues no haces eso. Tenemos que aprender a ser hijos de Dios, que tengamos una relación con Dios en esa intimidad. Donde nadie te ve, seas hijo de Dios. Donde nadie te ve, seas irreprochable. Seas irreprensible. Que donde nadie te ve, no haya algo que te acuse. Porque eres íntegro. Necesitas aprender a ser íntegro. A veces no nos educan para ser íntegros. No nos educan, pero en Dios tenemos que aprender que ahí en esa intimidad donde nadie te ve, ¿qué haces? ¿Qué piensas? ¿Cómo actúas? ¿Qué haces en esa intimidad cuando nadie está contigo y que nadie te ve?
cuáles son tus pensamientos, ¿no? Ahí es donde sale la esencia de ti. Pero si tú ves que en ti hay algo incorrecto, tienes que pedir perdón a Dios, buscarlo y pedirle que Él te ayude a ser la persona íntegra que necesitas ser. Dios nos está llamando a hacer eso. Hijos en los que no nos conozcamos por esa iglesia en la que son puros chismosos o puros tranzas. Porque con uno, ya todos son. Con uno que haga lo malo, toda la iglesia, porque somos una congregación. Por eso cuando un cristiano, y que es de renombre, cae, híjole, todo el cristianismo la vive las consecuencias, porque sí, somos un cuerpo, tienes que aprender eso, eres un cuerpo, y lo que tú hagas me va a afectar al de al lado. Tu testimonio me afecta, mi testimonio te afecta, para bien o para mal, porque a veces tu testimonio dice, por ella es que confío en ti, porque él dice o te recomienda, confío en ti. Entonces estoy dando un buen testimonio. Pero ¿cuál es? Todo lo que tú hagas tienes que empezar a pensar que repercute al de al lado, repercute al cuerpo de Cristo. Lo que haga un cristiano en Europa me repercute a mí en México, para bien o para mal. Tenemos que aprender a ser íntegros en Dios, que la fe, que lo que la gente hable de nosotros sea algo bueno. Pues yo no sé, creen en un Dios, pero pues yo sí veo que algo, como decía, como en el pueblo de Israel, ¿no? Cuando Dios los ayudaba a vencer en las guerras, eso, no es ese Dios que tienen, ¿no? Que es grande y temible, poderoso, su Dios. ¿Sí? Tienes que aprender que lo que tú hagas trae consecuencias, no nada más a tu vida, Ya no puedes estar pensando individualmente. Ya llevamos años de que ya es una globalización y eso también repercute al cuerpo de Cristo. Quiere decir que lo que pase del otro lado del planeta me repercute a mí como cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que pensar como una unidad y esforzarnos. El cuerpo de Cristo, el ser cristiano es igual a esfuerzo, Lo que Dios te dice siempre, siempre es esfuérzate. ¿Qué quiere decir? Que tienes que quitar de ti toda pereza, toda conformidad, todo, ay no, qué cansancio, no puedo, tengo derecho, ¿no? A descansar, a cometer errores. No, quítate todo eso. Esas son mentalidades que ya no pueden ser parte de un cristiano. Por eso tenemos que tener la mente de Cristo y nuestra mente tiene que ser renovada en Cristo. Porque son palabras, son formas de pensar que no pueden ser tuyas como hijos de Dios. Porque no nada más repercuto mi vida o la de mi familia o la de mis hijos. No. Yo estoy, lo que yo haga, mis buenas o malas decisiones, mi buen o mal testimonio, va a repercutir a todo un pueblo, a todos los cristianos, para bien o para mal. Tienes que empezar a pensar así. Entonces la Biblia, siempre Dios no te dice, siempre lo que te marca Dios es esfuérzate. Quiere decir que el ser cristiano no es para perezosos, el ser cristiano no es para conformistas, el ser cristiano no es para gente que medio cree, por eso es mediocre, porque medio le cree, ¿no? Eso no es ya ser cristiano. Cuando entregas tu vida a Cristo, entregas tu vida a un Dios que es el todo en todo,
Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y tu testimonio, lo que tú hagas, tienes que pensar de esa manera. Que va a repercutir en algún punto, en algún momento, en algún lado. ¿Sí? Tenemos que aprender lo que sí es el amor en el cuerpo de Cristo. Les decía, nos hemos acostumbrado a que nos hablen bonito, y sí, porque somos hermanos, y sí, tampoco vamos a hablarnos feo y golpeados, pero si tú ves algo mal en alguien, tienes que aprender que el amor también es decirle, estás mal. ¿Sí? Tienes que aprender a decirle que si tú ya tienes un tiempo en Dios y no creces, pues estás mal. Porque tú ya no puedes estar pensando después de un tiempo, después de hacer un discipulado, por ejemplo, ya no puedes estar pensando en solo venir y congregarte los domingos. Tienes que empezar a pensar que tienes que servir a Dios de otra manera. Porque eso es crecer. Tienes que tener una responsabilidad. En Dios, en lo que te va a ayudar a madurar, es tener una responsabilidad. Y tienes que empezar a pensar así. Y cuando no creces, cuando quieres seguir teniendo una vida de confort y una vida bien light y no me presionen, eso hay que decírtelo, porque te amamos. Porque te amamos. Cuando alguien no crece, puede caer en el regresar a lo que era antes. El que ya sabiendo de Dios, viendo la bondad de Dios, regrese allá a mejor ya no, yo vivo mi vida cristiana yo solo. Y eso no es de Dios. Porque algún día vas a hablar mal de ese Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender también qué es el amor. Yo les decía, el educar no es fácil. El corregir no es fácil. El llamar la atención no es fácil. Yo le decía a mis hijos, es que es mi papel. No hay de otra. Si no te educo yo, si no te digo que estás mal yo, ¿quién te lo va a decir? Yo a veces con los ejemplos de mi vida o ejemplos de otros les digo, mira, es que ahí no lo han educado, ¿no? O sea, es verdad, no lo han educado, no han permitido que les digan, estás mal. Y cuesta trabajo, pero el educar es por amor. Y tú tienes que permitir ser educado, ser ministrado, ser enseñable. Tienes que siempre tener un espíritu enseñable. Cuando tú creas que ya sabes todo, viene tu caída. Tienes siempre que tener un espíritu enseñable. Hoy tienes algo que aprender. En Dios, en el mundo, en lo terrenal, pero siempre hay algo que aprender, siempre hay algo nuevo. Y más con tanta tecnología ahora, o sea, apenas le vas agarrando la onda a algo y ya es versión anterior, ¿no? O sea, siempre tienes que tener un espíritu enseñable. Siempre tienes que saber que hay otras formas diferentes y que puedes aprender a mejorar tu vida, ¿sí? Pues esto es lo importante. ¿Quién es tu Dios? ¿Realmente Dios es mi Dios? ¿Realmente tú puedes decir mi Dios en el que he creído? Y no decir el Dios de mis papás o el Dios en el que ha creído mi abuelita o el Dios que yo escuchaba de niño. Que tú puedes expresarte así, le doy gracias a mi Dios y defender ese mi Dios, todo lo que implica. Porque quiere decir que mi Dios
hay cosas que no me agradan que mi Dios dice en su palabra, porque me enfrentan a mi pecado. Pero si mi Dios le dice que tengo que cambiar y que tengo que corregir y que tengo que, o que eso que yo hago está mal, tengo que aprender a saber que si Él es mi Dios, tengo que cambiar. Que me habla y me dice y me enseña para bendecir mi vida. Para que yo crezca como persona, ¿sí? Dice en el 12, Romanos 12:1, dice que Pablo iba a ir a verlos y dice, cuando nos encontremos quiero alentarlos en la fe, quiero animarlos, quiero motivarlos, quiero decirles, sigan a Dios, Dios es bueno, Dios es grande, es maravilloso, en Él tenemos salvación. Dice, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. El decir, Dios lo que ha hecho conmigo. Yo les decía hace rato, las fotos que sacamos ayer no es por morbo, por exhibir o por no. Es para alentarnos en la fe. Les aseguro que en un año vamos a recordar eso, vamos a decir, Dios, eres bueno. Se te olvida la bondad de Dios. Por eso es importante anotar, por eso es importante tener la evidencia. Por eso la Biblia decía, la Biblia dice Josué 1:8, dice que no, pero dice que escribas en los postes, no me acuerdo en cuál dice, que escribas en los postes de tu casa lo que Dios ha hecho contigo. ¿Por qué? Porque se te olvida. Esa es la naturaleza no tuya, de todos. No es que tú seas malagradecido o tú, no. La naturaleza del ser humano es olvidarte de la bondad de Dios. Por eso es importante tener la referencia y acordarte de lo que Dios ha hecho contigo. Por eso es importante tener la referencia, porque se nos olvida, ¿eh? Es bien fácil olvidarte del favor de Dios el día de hoy en tu vida. Y por eso Dios dice, márcale los postes de tu casa. Marca que hoy Dios me salvó, que hoy Dios hizo esto conmigo, hoy Dios me ayudó. Yo les digo, yo tiendo a apuntar muchas cosas. ¿Por qué? Porque después con el tiempo me doy cuenta o luego a veces cuando yo leo digo, ay, tan mal estaba, o sea, tan mal, o sea, tan mal, o sea, Dios mío, perdóname, ¿no? O sea, y así me amas, aún yo sintiendo esto, escribiendo esto, me amas, pero te das cuenta que ya maduraste o ya tienes un poquito más fe en Dios, ¿no? Aquí Pablo les dice, quiero cuando nos encontremos, cuando estemos reunidos como hermanos, cuando nos reencontremos, que quiero yo alentarnos en la fe, pero que ustedes también me digan qué ha hecho su Dios por ustedes, cómo han visto el favor de Dios ustedes, cómo han visto ese favor de Dios por ustedes. ¿Sí? ¿Qué nos dice aquí? Por eso estamos reunidos, por eso nos reunimos, para platicarnos, para decirnos. Yo les decía hace rato, si Dios hizo eso hace años conmigo, no tengo duda que hoy lo vuelva a hacer. No tengo ni duda de lo que Dios va a hacer, porque si Dios lo hizo antes, lo va a hacer hoy, otra vez. Amén. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Sale? Pero a veces necesitamos
recordárnoslo. San Pablo mismo dice, quiero que me cuenten, aliéntenme, díganme qué Dios ha hecho hoy con ustedes. Y por eso es importante anotar, importante recordar, importante, como ahorita, sacar evidencias, ¿no? Sacar fotos. O sea, es importante, es necesario, porque se te olvida. Se te olvida. El pueblo de Israel ¿fue al mes que pidieron carne o al año? No me acuerdo, pero llevaban sustentados todos los días de maná, sí, pobres, la verdad es que yo no digo que no, pero bueno, viendo la bondad de Dios, que aquí de la nada tengo por lo menos este pancito, ¿no? O esto que comer, ¿no? De la nada. Pero ¿qué pasa? ¿No vieron eso? ¿Qué es lo que vieron? Por lo menos en mi pasado, en mi esclavitud, de donde Dios me sacó, por lo menos, dijeron, una vez al año comíamos carne, ¿no? Eso sí es lo que dijeron. Por lo menos allá sí, ¿no? Y se quejaron porque no comían carne. Esa es la naturaleza del hombre. ¿Cuál es? Un mes. Al mes. Éxodo 16. Al mes. Les bastó un mes para empezar a ser malagradecidos y recordar su pasado y anhelar regresar a su pasado, anhelar regresar a la esclavitud. Ellos no vieron que llevaban un mes sin hacer esos trabajos forzados, ¿no? No vieron eso. Vieron que por lo menos allá, una vez al año comían carne, ¿no? Y aquí todos los días estoy comiendo esto mismo. No vieron, por eso tenemos que recordar lo que sí Dios hace. Y recordarnos y motivarnos en la fe. Y decir, mi Dios, hasta el día de hoy, ha hecho esto conmigo. Porque el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, traía una mentalidad de esclavitud. Eso es lo que tenemos que entender. Y tendemos a ser malagradecidos. No se te olvide. Por eso tienes que recordar de dónde te sacó Dios. A todos. O todas las bondades que Dios ha hecho contigo. Lo que Dios ha hecho contigo. Porque cuando Dios pasa algo y ya crees que Dios ya no es bueno contigo, ya seguramente ya no dices mi Dios, ¿no? Ya se te olvida que es tu Dios. ¿Qué relación tienes con Él? De que pase lo que pase en tu vida, es mi Dios. Y Él sabe que lo que estoy viviendo es bueno y agradable y es perfecto. Esa es la convicción que tú tienes que tener. Él es mi Dios y lo que yo viva es bueno, es agradable y es perfecto. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios, ¿sí? Vamos a orar. Señor, en esta hora, Señor, quiero pedirte perdón, Señor. Si en algún momento, Señor, se me ha olvidado la bondad tuya en mi vida, Señor, perdóname. Perdóname si alguna vez yo he dudado, Señor, que tú eres bueno, Señor. Si alguna vez, Señor, dudé de ti, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, si ha habido alguna vez duda, Señor, o se me ha olvidado, Señor, de dónde me sacaste, de todo lo que tú me has ayudado, de todas las veces que me has guardado, de todas las veces que tú has estado ahí, me has defendido, Señor. Yo te pido perdón si se me ha olvidado, Señor, y si no te he agradecido, Padre, todas las ocasiones, Señor, en las que tú siempre, Señor, me has dado la cara por mí.
Aún en mis equivocaciones tú me has salido, Señor, a defenderme, a ayudarme, a dar la cara por mí, Señor. Gracias, Padre, hoy te agradezco. Agradezco toda tu bondad, agradezco todo tu favor, Señor. Que nunca se me olvide, Señor, lo que tú eres en mí, que tú eres mi Dios. Y eres mi Dios, Señor, con todo el contexto de la palabra. Eres mi Dios. Y todo lo que sucede en mi vida es bueno, es agradable y es perfecto. Señor, todo lo que sucede en mi vida es bueno, es agradable y es perfecto, Señor. Que nada me haga dudar, Señor, que eres mi Dios. Que nada me haga titubear de que tú eres mi Dios. Que nada, Señor. Que nada, Señor. Quiero siempre estar agradecido contigo. Que siempre lo que salga de mí sea alabanza para ti. Que lo que salga de mí, Señor, siempre sea el decirte gracias. Gracias, Señor. Gracias porque me has salvado. Gracias porque te he conocido. Gracias porque en ti tengo una esperanza. Gracias, Señor, porque en ti la vida no es por vivir. Mi vida